Que el Señor los bendiga a todos. Estamos en buen hora, ¿verdad? Está temprano. Así que le vamos a pedir al Espíritu que nos ayude para que lo hagamos todo conforme a su bondad y misericordia. Amén. Esta mañana, pues el Señor me ha dado el privilegio y le agradezco también a nuestros pastores por la confianza de poder traer esta palabra este domingo. Vamos a orar para que Dios también los guarde a ellos donde están, ¿verdad? Y que el Espíritu les haga ver sus maravillas de una manera incomparable. Amén. Vamos a entregar este tiempo al Señor. Le voy a pedir que me acompañe en la oración. Padre, venimos ante ti con un corazón agradecido por todas las bendiciones que hemos recibido durante esta semana, mi Dios. Queremos decirte que hemos visto tu misericordia día tras día, tu bondad, tu amor, tus cuidados, Señor, porque sin merecerlos, ahí hemos visto tu mano. Por eso queremos esta mañana darte la gloria a ti y decirte que solo tú eres bueno, que no hay otro Dios y que gracias por permitirnos haberte conocido, Señor, de esta forma para poder comprender lo grande, lo que tú eres en toda tu dimensión. Oramos esta mañana por nuestros pastores, allá donde tú los has llevado. Mi Dios, en tu nombre enviamos una palabra de bendición sobre sus vidas, sobre sus planes, sobre todo lo que emprendan, mi Dios. Que ellos puedan ver tu gloria y tu prosperidad allá, Señor. Que las noticias que ellos puedan traer de allá sean buenas, Padre, en gran manera, y que mi Dios, ellos puedan regocijarse de todo lo que tú vas a hacer. Gracias, mi Dios, por la palabra de esta mañana. La pongo a tus pies, Señor, y declaro en tu nombre que tú me vas a ayudar para hacer, Señor, esta palabra la mejor, para compartirla, para poder hablarla con el denuedo que tú, Padre, quieras. Solo te pido que no sea mi boca, que sea tu Santo Espíritu el que hable, Señor, que nos ayude a salir hoy, esta mañana, con un corazón lleno de esperanza, de fe, de ver tu mano cada día. Gracias, mi Señor, y te pedimos que en todo tiempo nosotros podamos ser agradecidos. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Ya que estamos así de pie, vamos a aprovechar para leer la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Vamos a ubicarnos en el versículo 22. Capítulo 14 del Evangelio de Mateo, versículo 22. Dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Lo repito, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Muy bien, nos podemos sentar, hermanos y hermanas. Vamos a ver esta mañana un pasaje muy conocido, ¿verdad? Lo hemos visto quizás, y lo hemos escuchado predicar varias veces. Sin embargo, Dios en su misericordia siempre nos ayuda a ver otras cosas que a veces no las vemos, aunque lo leamos, ¿verdad? Y eso es lo precioso que Dios hace en nuestra vida, que podamos descubrir aquellos tesoros que Él tiene preparado. Y así es, Él da, ¿verdad?, a cada uno de nosotros esa revelación. Así que estoy seguro que mientras leamos este pasaje, muchos de nosotros vamos a recibir otra revelación. Y eso nos va a ayudar a poder llevarnos en nuestro corazón siempre una palabra que nos ayude cada día. Fíjese que este pasaje nos habla
Cuando Jesús viene de tener no muy buenas noticias, si usted leemos un poquito hacia atrás, vamos a ver que Jesús acababa de recibir la noticia de la muerte de Juan el Bautista. Herodes le había enviado a decapitar la cabeza y los discípulos le traen la noticia a Jesús. De manera que para Jesús en ese momento la noticia, como humano, en la parte humana, pues se sintió afectado, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Tener una noticia no muy agradable. Sin embargo, Jesús en su dimensión divina quiere dejar a través de este pasaje una enseñanza en la que usted y yo vamos a ver cómo Dios es capaz de guiarnos a entender las cosas de una manera diferente. Porque usted y yo debemos de entender que las cosas en el plano humano se miran difíciles, ¿verdad? Se miran complicadas. Las noticias en los periódicos. Bueno, hoy que tanta tecnología, ¿verdad? Tanta noticia en el internet, tanta noticia que vemos ahí, que es fea las noticias, ¿verdad? De muerte, de secuestros, de robos, o sea, una cantidad de noticias que invaden nuestra mente, ¿verdad? Y para colmo los periódicos que igual encontramos noticias difíciles, que accidente aquí, que accidente allá, que la economía, bueno, momentos que si lo vemos en el plano humano se nos pone difícil, ¿verdad? Miramos oscuro, pareciera que el país no va a salir adelante, pareciera que la economía del país está complicada, que a veces quizás nos equivocamos o Dios se equivocó en que naciéramos en el país, ¿verdad? A veces vienen pensamientos de esa naturaleza porque el enemigo sabe cómo trabajar nuestra mente. El enemigo sabe hacia dónde nos tiene que llevar para que usted y yo de repente comencemos a renegar de una o de otra cosa, cualquiera que sea, por mínima a veces que sea, pero comenzamos a renegar. Es que si este país fuera de esta manera, es que si el presidente fuera aquel, es que si el... No, hermanos, no se trata del presidente, no se trata del partido político, no se trata del país, se trata de usted y de mí, que somos los llamados a cambiar, que somos los llamados a tener una esperanza, pero no una esperanza cualquiera, es una esperanza que usted y yo hemos conocido por gracia, por amor, porque usted y yo, hermanos, hemos sido marcados por Dios para llevarnos a un camino diferente, pero no solo para que vayamos en ese camino, sino que para que también veamos las cosas de manera diferente. No podemos seguir viendo las cosas como las mirábamos antes. No debemos de seguir viéndolas como las mirábamos antes. Yo sé que a veces las noticias nos invaden y a veces secuestran nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque si las noticias son muy sutiles, nos comienzan a invadir, nos comienzan a hacer un cerco y nos comienzan a hacer que esas noticias a veces gobiernen nuestra voluntad. Pero Dios, Jesús en este momento nos enseña que no debe de ser así. ¿Qué más para este momento de Jesús? Le habían dado una noticia difícil, la muerte de un ser querido para él, su primo. Mire, y no fue una noticia cualquiera, fue como las noticias que vemos ahora, que apareció decapitado. Igual para Jesús aquí, hermanos. O sea que la historia se sigue manteniendo, ¿verdad? Porque aquí fue para Jesús, le avisaron, su primo fue decapitado. Hermanos, como a veces vemos esas noticias feas ahí. Pero ¿qué hace Jesús? Esa es la enseñanza que usted y yo nos hemos de llevar ahora. Porque Jesús tenía un grupo de discípulos y él estaba formando a esos discípulos. Y por tanto, hermanos, Jesús tenía que enseñarle a sus discípulos a ver las cosas diferentes. Hermanos, Dios nos ha traído a este lugar para que usted y yo veamos las cosas diferentes. Mire, el título se llama La Cuarta Vigilia. Porque vamos a ver que esa cuarta vigilia fue el tiempo perfecto de Jesús en Dios para hacer cosas para aquellos que estaban con Él. Hermanos, usted y yo estamos aquí porque la cuarta vigilia nos va a llegar en el momento y en el tiempo en el que Dios va a hacer las cosas para que usted y yo ya no miremos con estos ojos, que veamos y aprendamos a ver con los ojos que Dios necesita que veamos.
para que usted y yo cambiemos nuestro entorno. Nadie lo va a cambiar por usted. Nadie. Si usted y yo no nos decidimos a confiar en el único Dios, en el que hemos aprendido tanta palabra, hermanos, nadie va a cambiar su entorno. El único es Dios. Pero usted y yo tenemos que poner nuestra parte. Así que después de ver esto, yo quiero que vayamos ahí atrasito, ¿verdad? Perdón, aquí estamos. Dice el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. A pesar de la noticia que había recibido y que Jesús estaba queriendo ver cómo hacía para que estos hombres miraran en él lo que Dios había puesto en su vida. Porque Jesús nos vino a enseñar en todo lo que hizo. Primero nos enseñó lo espiritual, aunque a veces nosotros vemos lo material, lo que Jesús nos vino a enseñar fue lo espiritual. Porque ahí es donde está la fortaleza. Ahí es donde usted y yo realmente podemos aferrarnos a la única verdad, y lo espiritual. Porque lo material nos puede engañar, hermano. Lo material nos va a veces a plantear cosas, nos va a hacer ver cosas que no es lo que Dios espera, ni es lo que Dios quiere que usted y yo veamos. Por eso Jesús los hace entrar. Mire cómo es la bondad de Dios. Los hace entrar en una barca, en una situación. O sea, Jesús los llevó. Jesús les dijo, vénganse. Jesús venía triste en su corazón, hermanos. Jesús andaba con un corazón complicado, humanamente, por supuesto. Pero Él en su amor, hermanos, agarró a sus discípulos y los hizo entrar, dice la palabra. ¿Qué significa eso? Que les tuvo que, muchachos, hijos, vénganse, váyanse en la barca. Dice que los hizo entrar e ir delante de Él, entre tanto que Él despedía a la multitud. ¿Qué nos habla esto, hermanos? Que Jesús quiere que usted y yo entremos en su conocimiento. Que Dios espera que usted y yo entremos en sus caminos. Que Jesús espera que usted y yo entremos en esos lugares que a veces, hermanos, se nos ha profetizado. En esos lugares que solamente espiritualmente podemos llegar a ellos. Porque aquí no los vamos a encontrar. Por ejemplo, la paz. Dice que entremos en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero aquí, hermanos, es mentira. No vamos a encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La única paz que donde podemos encontrar ese lugar es ahí, en los pies de Dios. Ese es el lugar. Ahí es el lugar donde Dios quiere que vayamos. Por eso Jesús hace con sus discípulos y los hace entrar. Los hace entrar en algo diferente. Porque Jesús en este momento, hermano, los discípulos le hubieran preguntado, y mira Jesús, ¿y cómo te sentís? ¿Y qué pensás de lo que pasó? Mira, mataron a Juan y cuántos seguidores tenía. Y mira Jesús, y cómo está tu mente, Jesús. No, Jesús dijo, no. Esto es un asunto entre mi Padre y yo. Y ustedes, vénganse, los voy a llevar a una barca. Vénganse, los voy a llevar a un lugar. Hermanos, usted y yo somos llevados a ese lugar para que ahí dejemos de ver y de preguntar aquellas cosas que no nos van a edificar. Hermanos, siendo llevados por Dios a esos lugares, Dios nos va a enseñar aquellas cosas. Pero si nos mantenemos ahí, hermanos, solo viendo noticias todos los días, vean, nos levantamos viendo noticias. Seguimos viendo noticias en la mañana, en la mediodía, en la tarde, en la noche. Antes de acostarnos seguimos viendo noticias. Nos levantamos y lo primero que hacemos es ver las noticias. Estamos en el trabajo y estamos viendo las noticias. Hermanos, Dios nos quiere sacar de eso. No para que nos olvidemos de las noticias, no, pero para que veamos más a Él que a las noticias, porque la mejor noticia es la que viene de Dios. Pero cuando estamos viendo esas noticias feas, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu se aflige más.
Aunque no querramos, hermanos, pero viene ahí, viene esa noticia, ahí está. Pero Dios nos quiere llevar a esos lugares donde vamos a ver solo noticias de Dios. Noticias de Dios. Ay, hermano, pero yo cómo voy a hacer si, mire, hasta sonido tiene cuando me caen las noticias. Plim, plim, noticia. Plim, plim, otra noticia, ¿verdad? Le ponemos diferentes tonos, ¿verdad? Si es de muerte, que le haga plim, plim. Si es de tal, plim, plim. No, hermanos, quítele esas cosas. No pongamos nuestra esperanza en lo que va a hacer el gobierno en esta nación, ni el que va a ganar tampoco va a poder hacer nada, porque el único que tiene la esperanza que no avergüenza es el Señor de señores, es el Rey de reyes, y Él es el único. Óigalo, Él es el único, no hay otro. Ningún gobernante va a poder hacer nada por esta nación. Ningún gobernante va a hacer nada por nuestra vida. Ningún gobernante va a hacer nada por el trabajo en el que estamos. Ninguno. Sea quien sea. Se llame como se llame. Parezca lo que parezca. No. Porque la palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y nosotros no hemos sido llamados para confiar en el hombre. Es que si gana fulano, aquí se va a poner nombre. No es quien gane, es con quién estamos viendo nuestra vida en adelante, en nuestro futuro, con el Rey de Reyes. Si nos dejamos llevar por Jesús para que entremos en estos lugares al que llevó a sus discípulos, porque ya va a esperar todo lo que hizo Jesús con ellos. Ya lo vamos a ver despacio, pero necesitamos dejarnos que Dios nos lleve. Pero me cuesta, hermano. Me cuesta que Dios me lleve a esos lugares. No porque Él no quiera, no. Porque yo, hermanos, a veces me pongo burro. Hermanos, me pongo delante de Dios que no, que yo soy el que sé. Ay, hermanos, que yo soy el que puedo. Ay, mi hermano. Porque es mi corazón el que me engaña. Es mi corazón el que me lleva a creer que yo puedo, que yo lo sé, que ya pasé por ahí. Hermanos, estos hombres habían pasado, ¿cuántas veces se habían subido a una barca? 50, 25, 100, 200, 3, toda su vida, hermanos, en una barca. Pero hoy van a ver que con Jesús las cosas son diferentes. Hoy van a entender que cuando Jesús está ahí, las cosas cambian. Hermano, ¿cuántas veces cree usted que hemos pasado por lo mismo, pero no queremos permitirle que sea Dios el que nos haga entrar en esos lugares? Nuestro corazón se pone renuente, hermanos. Nuestro corazón, nuestra mente se pone: es que yo tengo que salir de esta, hermano. No vamos a salir de esta, ni de aquella, ni de la otra, porque lo queremos hacer con estrategias, con mi voluntad. Pues sí, pero es que yo soy el hombre de la casa. Pero el que manda es el Señor. Aunque usted y yo estamos ahí, hemos dicho que Él es, el Señor es mi Rey, mi todo. Ah, sí, ¿verdad? El Señor es mi Dios, claro. Pero debemos de entender que para llegar ahí, debemos de dejarnos entrar por Jesús. Éntrame, Jesús, éntrame ahí. No quiero, pero éntrame, Jesús, ayúdame, Jesús. Cambia mi corazón, cambia mi mente, cambia mi pensamiento, cambia mi ser, porque de otra manera no me voy a dejar que tú me entres a ese lugar. Hermanos, estos discípulos, ¿qué necesidad tenía que Jesús los entrara en la barca? Si estos sabían cómo subirse a la barca, hermano. Le empujaban y cuando ya estaban allá, se iban nadando y se subían. Claro, su subida era de pescadores.
Su vida había sido de conocer el mar, de las profundidades, de ver los tiempos, de ver las nubes, de ver el viento. Pues salían, se ponían en la ribera y decían, no, hoy no salgamos. Hoy va a estar bueno, mira cómo se mira el cielo. Los pecados van a... No, hermanos, los peces no iban a salir porque ellos pensaban que los tiempos eran los que ellos conocían. No, es Dios el que nos tiene que entrar, hermanos. Nos tiene que entrar y nos tiene que entrar. Pero Señor, entra, pero Dios, entra. Pero es que entra. Porque solo ahí cuando Dios nos ayuda a entrar en sus caminos, es que entonces vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. Y bueno, por lo menos aquí no se mira que alguno de los discípulos saltó, vea. Pero Jesús, a mí no me vas a hacer entrar en esa barca porque la verdad que allá está la otra y yo en aquí ya me quiero ir. No, Jesús los agarró y le dijo, en esta barca se tienen que ir. Pero Jesús, mira, si aquí vamos todos apretados, pero en esa se tienen que ir. Ahora, ¿iban solos los discípulos? ¿Ustedes qué dicen que iban solos? ¿Dicen ustedes que iban solos o no iban solos? Vamos más atrás, versículo 19. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la tierra de la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio a los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron, oiga, recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas. Ok, quisieron las cestas, las botaron. La llevaban, hermano, cada quien con su cesta. ¿Por qué la vamos a dejar si Dios nos la dio? ¿Por qué la vamos a dejar ahí? No, o sea que la barca iba con los discípulos y las 12 cestas de panes. Claro, cada quien jalando, vea. Si era Dios el que les dio, no le iban a dejar abandonados las cestas, hermanos, de manera que ellos aquí no iban solos. Esa barca en la que que Jesús los hizo entrar, hermanos, iban con su cesta, cada uno ahí, vea, y todos viendo, ay, mira, este lleva la cesta más llena que la mía, vea, porque, no, hermanos, Dios nos va a bendecir siempre, Dios nos va a bendecir siempre, por eso usted y yo no debemos de dudar de lo que Dios va a hacer. Ay, es que solo la hermana que, no, espérese, no ha llegado la 4ª vigilia para usted, ya va a llegar y entonces va a ver la mano de Dios. En su trabajo, en lo que emprende, en sus planes, en sus noticias, en todo, hermano, vamos a ver la mano de Dios. Entonces, aclaremos, los discípulos en la barca no iban solos, llevaban sus 12 cestas, ya le voy a ver por qué le digo eso. Llevaban sus 12 cestas, hermano, se llevaron sus cestas, se fueron, pusieron la cesta, o sea que la barca iba pesadita, ¿vea? Porque además del pesor de ellos, llevaban las cestas de panes. Y entonces, bueno, parecía que todo iba a ser normal. Mira, fíjate que ahí sí, si me da hambre, ahí en el camino agarro mis 2 que 3 pedazos y me los como, hombre, para mí, porque el agua, mira, qué pasa esta agua. Tenía razón Jesús de mandarnos a este lugar así, ¿verdad? Mira, si vamos a llegar en 3 patadas, vamos a llegar al otro lado. Así como está ahorita, no, hombre, al Chile vamos a llegar, si de veras que Jesús es sabio, vea cómo nos hace. Y todos tranquilos en la barca, vea. Bueno, y Jesús, mira, y Jesús no se va a venir con nosotros. Dice el versículo 20, y despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Hermanos, cuando Jesús comienza a despedir a la multitud es para que los otros que miraban que Jesús estaba tomando a los discípulos y lo estaba entrando, no dijera que voy yo con ellos, me llevan, ahí cabe otro más, voy ahí. No, Jesús le iba a enseñar a los que él había escogido. Hermanos, usted y yo hemos sido escogidos, por tanto vamos a ser enseñados por Dios para que usted y yo veamos las cosas que Él ha preparado, cosas que oído no oyó, dice la palabra, ni que ha subido al corazón de hombre. Eso nos va a enseñar a nosotros.
Eso nos va a enseñar Dios. De manera que aquí, hermanos, cuando Jesús despide a la multitud, quiere que cuando usted y yo, Él nos haga entrar, hermanos, despidamos la multitud de pensamientos que hay aquí. Despidamos la multitud de emociones. Despidamos la multitud de palabras que no edifican. Que despidamos todo aquello, hermanos, que no nos va a ayudar a ver las cosas que Dios nos ha preparado. Porque cuando Él nos va a dar algo, hermano, Dios igual lo ha preparado, pero lo tenemos que ver sin la multitud de mis pensamientos. Porque ¿qué van a decir mis pensamientos? Es que yo quisiera que Dios me hiciera este milagro y que lo hiciera de esta o de esta forma. Error. Porque Dios quiere que despidamos estas multitudes que están aquí, hermanos. Porque estas las hemos acarreado desde nuestra niñez, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, con quienes nos hayamos criado, educado. Hermanos, vimos, oímos y grabamos en este disco duro. Pero aquí se quedó grabado toda esa multitud de noticias que no nos van a ayudar. Porque ahora estamos en otros caminos, estamos en otros tiempos, en los tiempos de Dios, en la cuarta vigilia. En donde ahí va a aparecer Jesús. Ahí va a aparecer Dios para nosotros hoy, en su Santo Espíritu, para hacernos ver. Pero si llevamos esa multitud de cosas, hermano, esa multitud de noticias van a llamar a nuestro corazón. Pero mira, viene la noticia, vea, que está aquí. Pero mira, si haces esto y aquello, probablemente te quede este poquito. O si haces esto y lo otro, probablemente vas a salir mejor. No, hermanos, el cheque no se va a estirar más de lo que ya está. Lo que Dios va a hacer es multiplicarlo. Pero tenemos que dejarnos entrar, ve ahí. ¿Cómo ver eso? ¿Cómo realmente creer en que Dios puede multiplicar si no nos dejamos que Dios nos entre en ese lugar? Tenemos que despedir esta multitud, hermanos. Y claro, Jesús se subió a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Hermanos, en este momento, ¿qué habrá pasado por el pensamiento de los discípulos? No quiero inventar, pero cualquiera de nosotros, pongámonos nosotros, vea que fuimos nosotros, que nos agarró y nos metió en un buen barco grande para que todos fuéramos ahí. Pero vamos solos, vea, y mira, ahí Jesús se quedó allá. ¿Y a qué hora irá a venir? ¿Y no será que va a venir muy tarde? ¿Oh? Mira, pero ¿y cómo va a ser Jesús? Porque allá ya no quedaron barcas. Esta es la única que había y nosotros nos venimos. ¿Y cómo va a ser Jesús para venir? La multitud de pensamientos que nos quieren hacer creer y querer adivinar. Imagínense, queremos adivinar cómo va a ser Dios para solventarnos las situaciones. Hermanos, nos va a sonar otra vez el kit. No, hermanos, no debemos de idear nosotros, dejemos que sea Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Que sea Dios, hermanos. No le estemos preguntando, Señor, y si tocas el corazón de mi primo que está allá en Los Ángeles, no lo va a tocar, hombre. O de mi tía que tal vez se acuerda de mí, aunque tiene 5 años de no mandarme, pero quién sabe si tú la... Espérese, esperémonos. No es confiando ahí en donde no es. Debemos de esperar en el único que realmente nos va a traer buenas noticias. Entonces, dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Miren la situación cómo cambió. Se fueron en un momento de alegría, ¿verdad? Porque Jesús los había llevado, los subió a la barca, se fueron tranquilos, llevaban panes, más que suficiente.
parecería que no va a haber problema, vea. Pero hermanos, cuando Dios nos quiere enseñar algo, cuando Dios quiere que veamos su mano, hermanos, Dios va a hacer cosas que usted y yo no nos imaginamos para que veamos la mano de Él. Hermanos, Dios se va a mover de una forma en la que ni se nos pasa por la mente ni por el corazón, para que veamos la mano de Él en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en su gran voluntad Dios así lo quiere hacer. ¿Cómo me voy a poner yo a renegar con Dios? Vea? Es que si lo hubieras hecho de esta manera, Señor, es que si hubieras, hermanos, si solo nos toca estar ahí adentro, donde Dios nos puso, y estar esperando lo que Dios va a hacer, ahí, en el único lugar. Porque Dios espera, oiga, Dios espera que veamos su mano poderosa, su mano poderosa. Y entonces los discípulos estaban comenzando a pasar momentos difíciles, complicados. Cualquier similitud es pura coincidencia, ¿vea? No tenemos para pagar el colegio, no tenemos para pagar la casa, no tenemos para pagar aquello, no hay para la semana, ¿qué vamos a hacer? Respirar, que Dios nos empuje y que estemos ahí esperando, porque, hermanos, la tempestad parece que se puso a poner complicada, ¿vea? Y parece que no hay forma de tenerla. Jesús se quedó sin barca allá al otro lado, hermanos. ¿Y cómo va a ser que no? Es que no creo que Dios me escuche. ¿Y por qué? ¿Por qué dice usted que Dios no lo escucha? ¿Por qué digo yo que Dios no me escucha? Cuando dice la palabra que Él tiene su oído para todos los que vienen con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Él no desecha, dice, oiga, Él no desecha un corazón contrito y humillado. De manera que entonces usted y yo no podemos tener argumento y decir, es que Dios no me quiere escuchar. No, Dios sí nos ha escuchado. Lo que pasa que no ha llegado la cuarta vigilia. Bueno, entonces estos hombres estaban ahí en la barca y comenzaban a ver que el agua estaba más fuerte que de costumbre, ¿verdad? Porque ellos, como digo, pues eran hombres de mar, acostumbrados a ver tempestades, por supuesto. Si no, no fueran hombres pescadores, ¿verdad? Pero ellos sabían tempestad. Claro que habían atravesado tempestades. Pero hermanos, esto era diferente. Esto no era igual. Ellos comenzaron a ver que esto, hermanos, no era una tempestad cualquiera. Era diferente, hermanos. Porque cuando Dios va a hacer en nosotros un milagro, hermanos, primero viene una tempestad que a veces nos quiere derribar. Porque después de eso, hermanos, en medio de esa tempestad, la mano de Dios va a salir para levantarnos y para sostenernos. En medio de donde no se mira nada, donde se mira tan oscuro, que no hay una forma de ver la mano de Dios, Dios hace la forma para que su mano se mire y usted y yo salgamos adelante. Pero estos hombres, hermanos, habían visto antes de entrar en esta barca cómo Jesús había hecho milagros. Dice que oyó la noticia, pero tuvo compasión cuando él oyó la noticia de Juan, pero dice que habían muchos enfermos. Si usted lo mira más, la historia más atrás, y va a leer que él comenzó a sanar, dice. Comenzó a tener compasión y comenzó a sanar. Jesús hizo eso a pesar de lo que había recibido como noticia. Y sus discípulos estaban ahí, lo vieron. Pero entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender como lo hicieron ellos. No solamente es ver, es que usted y yo también veamos en nuestra vida personal
la mano de Dios. Porque ahí los discípulos vieron cómo otros eran sanados. Pero hoy les tocaba a los discípulos ser sanados también. No solo aquellos que estaban ahí. Entonces dice, versículo 25. Bueno, 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mire, aquí hay varias cosas que el Espíritu de Dios me mostraba. Primero, ¿por qué Jesús no fue primero a calmar el viento? Porque el problema, ¿cuál era? El viento, la tempestad. Pero ¿por qué Jesús no calmó primero el viento? ¿Por qué no fue y le dijo, viento, cálmate? Y el viento se hubiera calmado. Y colorín colorado, el cuento se hubiera acabado. Para los discípulos hubieran estado ahí tranquilos. Pero ¿por qué Jesús no hizo eso? Hermanos, porque primero Dios tiene que calmar la tempestad del corazón antes que calmar la tempestad de afuera. Porque cuando esta tempestad no está calmada, hermanos, la tempestad de afuera la vamos a seguir viendo igual. Si esta no está calmada, la de afuera la vamos a seguir viendo igual. Mire lo que dice la palabra. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino, ¿a quiénes? ¿A quiénes vino? A ellos. No vino a la barca, no vino al viento, tenía que ir a ellos, a los que le iba a enseñar. Hermanos, Dios va a venir a nosotros, a nuestro corazón, aunque haya problemas, aunque haya situaciones difíciles. Dios no va a venir a calmar primero esa situación, va a venir a calmar nuestro corazón primero, para que usted y yo aprendamos a ver la situación que estamos atravesando diferente, porque Dios va a venir a ellos. ¿A cuáles? A estos corazones. A estos corazones. Ahí va a venir el Señor. Porque necesitamos primero estar en la paz de Dios. ¿Cómo podemos estar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento si no vamos a probar la paz que Dios da? Por eso, hermanos, en este momento que estaban atravesando la situación, la palabra dice que Jesús vino a ellos. Ahora, ¿cómo vino a ellos, hermanos? Gritándoles: ¡hey, regresen! ¡Regresen a la orilla! ¡Se van a hundir! ¡Tiren los panes! ¡Mucho pesor llevan! Jesús dijo: yo voy a ir a ellos. Hermanos, Dios va a venir a nosotros. ¿Lo merecemos? No. Pero así es Dios. Dios va a venir a usted, Dios va a venir a ti, Dios va a venir a usted, Dios va a venir a usted, Dios va a venir a usted, Dios va a venir a mí. ¿Para qué? Para primero calmarnos, hermanos, echarnos bálsamo, arrullarnos, consolarnos. Hijo, no te desesperes. Pero Señor, mira que esta semana, primero, recibe mi paz. Y entonces, lo que está alrededor, lo vamos a ver diferente. Ya le voy a decir por qué. Si no, Pedro no se hubiera atrevido, hermanos. Si no, Pedro no se hubiera atrevido. Si no hubiera visto diferente, no se hubiera atrevido. Por eso Jesús dijo: voy a ir a ellos. Y esa es la enseñanza que Dios nos deja. Va a venir a nosotros, a nuestros pensamientos, a nuestra mente. ¿Te acuerdas cuando te hice aquel milagro que tú dijiste que no había comida, pero sin embargo esa semana es cuando más hubo comida? ¿Te acuerdas cuando tú dijiste que no tenías para el bus, pero yo envié un cuervo y te dio para 15 días de pasajes?
¿Te acuerdas cuando tú dijiste que no había trabajo y que por tanto tú no tenías ingresos? Pero yo envié el trabajo que tú necesitabas. Dios tiene que venir a poner ese ungüento a nuestro corazón para hacernos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos. En todo tiempo, dice la palabra, Dios es bueno. En todo tiempo. En todo tiempo, aquí en la tempestad, en el momento difícil, en lo oscuro, en donde no hay esperanza, Dios en todo tiempo ha sido bueno. Lo seguirá siendo bueno y no se va a cansar de ser bueno, porque Él es Dios todopoderoso que nos ama, oiga, que nos ama. Pero es que si Dios me amara, hermano, Dios nos ama. ¿No le parece? Si no estuviéramos con un gran bote de oxígeno, porque no puedo respirar. ¿Y cuánto vale eso? Fíjese que me dan $60 cada 10 días. Hermano, Dios ha sido bueno, porque usted y yo podemos respirar. Puede hablar. Qué rico es respirar sin ningún aparato, sin ningún volado que nos esté ayudando. Qué bueno que nuestras venas están funcionando, que no tenemos que tener aquí una cantidad de plásticos que nos estén haciendo, porque nuestra sangre, hermanos, Dios ha sido bueno y es bueno. Nos ha ayudado todos los días de nuestra vida. Hasta ahora, Dios ha estado ahí con nosotros, hermanos. Mire, ¿cuántas veces Dios nos habrá guardado de peligros que ni hemos visto, hermanos? Ni hemos visto. Y Dios nos ha guardado de peligros. Recuerdo que una vez nosotros íbamos en otro vehículo que teníamos antes, hermanos, y teníamos que pasar. Bueno, el vehículo se nos quedaba cada rato, la verdad. Ya era un vehículo bastante usado. Y hermanos, pasábamos por una zona ahí, por el cine en México, una zona bien feíta por ahí, la verdad, y ya tarde, más fea todavía. Y recuerdo que el carro, veníamos normal, hermanos, como iban los discípulos, ve ahí, y bueno, le tocaba hacer un alto, pared, y cuando di el alto, el carro se quedó apagado, hermanos. Hermanos, y esa zona, y ya algo tarde, bastante feíta, va, y bueno, y no, hombre, ya va a arrancar, espérate, y nada, hermanos, y nada, hermanos, y ahora, ¿cómo hacemos? ¿A dónde vamos a esta hora? Dejamos el carro aquí, lo van a desmantelar todo, pero y entonces, hermano, y lo que estábamos ahí, espérame, quiero ver, va de mecánico yo, espérame, quiero ver, tal vez algún alambre le ha zafado. Ay, hermano, si apenas puedo cambiar una llanta, hermano, y ahora que han salido los volados, eso que solo los infla la llanta y ya estuvo, ahí se va, ya no tiene que estar ahí. Hermanos, tal vez puedo tocarle algún alambre, le decía yo, esposa, espérame, quiero ver, vea. Y entonces, va, yo, vea, ahí tuve que recoger la camisa, abrir el capó, vea, y hermano, ¿y qué? Solo viendo, hermano, ¿qué iba a hacer, hermano? Si yo solo miraba el montón de alambre y volar. Y si le jalo esto, y si le nombre, saber si lo voy a arruinar más. Y en eso estamos cuando de repente tenía ya 4 hombres, pero con unas caras, hermanos, que para qué les cuento, vea. Y mi esposa, mira, me dice, aquellos que vienen ahí, ay, Señor de los cielos, y ahora, ¿y para dónde agarramos? Nuestros hijos estaban pequeños, vea. ¿Para dónde agarramos? Nada, orar que Dios haga algo, no sé. Y lo peor que vienen así como en medio de la calle, ¿ve? Y usted ya sabe, así va, como que nosotros lo mirábamos. Señor, qué tempestad aquí, Señor, ¿y por qué si veníamos bien en el carro? Y venían los 4 ahí, pues sí, y ahí, ve, y ya 25 metros, 20 metros, 15 metros, 10 metros, 5 metros, y se para ahí enfrente de nosotros, hermano.
Y se nos queda viendo, ¡hey, maestro! ¡Miau! En ese momento, vea. ¿Qué iba a hacer, hermanos? Se pararon ahí. ¡Hey, maestro! Sí, buenas tardes. Hasta cambié la voz, vea. Sí, hermanos. ¿Qué le pasó? No, hombre, que fíjese que venía normal y de repente el carro. Ah, no, hombre. Mira, ¿y vos podés algo mecánica? No. Mira, aquí lo que podemos hacer, lo vamos a empujar para sacarlo hasta allá. Y como era como una cuestecita, dije, bueno, entre cuatro tal vez arranca, señor, ayúdame que arranque. Vaya, si me hacen el favor, si me ayudan, hermanos, ve. No, hombre, súbase. No, espérenme, no, hombre, no me súbase, usted súbase. Hermanos, y mire, aquellos que parecían, bueno, los mirábamos con otras caras feas, ve. Hermanos, eran ángeles que Dios había mandado, hermanos, se empujaron, los hicimos, mire, y el carro arrancó, hermanos. Y ay, Señor de los cielos. Y solo bajé el vidrio. Gracias, hermanos. Porque, hermanos, cuando Dios va a hacer cosas, hermanos, en medio de la tempestad, Dios las hace de manera que solo Él los puede hacer. Hermanos, y nunca más volvimos a pasar por ese lugar, hermanos. Ya no queríamos ver a esos hermanos, no sé ahora, ya no los queríamos ver, pero nunca más pasamos por ese lugar. Feo ahí, feo, feo. Así que, hermanos, así es Dios. Que se manifiesta en cosas que usted dice sencilla, vea, pero que tiene que se quede un carro. Pero en la zona, hermano, que se quede. Está bien aquí, vea que se me quede ahí, pero hermanos, cuando se nos quede en lugares difíciles, en donde pareciera que con solo ver, hermanos, ya sabe usted que tiene que ir sacando la cartera, vea, porque no hay de otra. Pero así es Dios, así es el Señor. Mire, estos hombres estaban ahí, pero Dios iba a ir allá, al corazón de ellos, a tocarles, a enseñarles cómo es vivir en los caminos de Dios. Hermanos, Dios siempre nos va a enseñar para que usted y yo aprendamos a estar en esos caminos. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole. Por eso le digo que Jesús no comenzó a gritarle, ¡hey! ¡Hey! Tenían que verlo. Los discípulos tenían que ver a Jesús. Usted y yo tenemos que ver a Jesús. Tenemos que ver a Jesús, hermanos. Tenemos que verlo. En cualquier cosa, por insignificante que parezca, tenemos que ver a Jesús. Para que conozcamos al Dios que nos tiene hoy aquí sentados. Aún en esa cosa pequeña, ahí tenemos que aprender a ver a Dios. Y entonces aquellos discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Ahora, Jesús no llegó con la intención de poner temor en ellos. De ninguna manera, por supuesto que no. Pero tenían que aprender a verlo en medio de la tempestad. En medio de ese momento difícil. Usted y yo tenemos que aprender a ver a Jesús, hermanos. Ahí cuando no hay, como cuando hay, tenemos que aprender a ver a Jesús. Siempre, haya o no haya. Por eso en todo tiempo Dios ha sido bueno. En todo tiempo, hermanos, Dios ha sido bueno. Seguirá siendo bueno. Porque Dios dice, aún sigue trabajando. Él y su Padre siguen trabajando, dice la palabra. De manera que cuando estos discípulos comenzaron a ver, claro, humanamente comenzaron a sentir temor. Por eso dice que comenzaron a decir un fantasma. Pero la idea no era que se asustaran. La idea de Jesús, más bien el pensamiento de Dios a través de Jesús, fue enseñarles a ver en medio de esa situación a Jesús.
porque de esa manera Dios se va a mostrar. Y entonces se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida, mire, porque inmediatamente Jesús oyó que sus discípulos comenzaron a tener temor. Enseguida, porque Dios no está para dar temor, dar miedo, perdón. Dios no está para dar miedo. Enseguida Jesús les habló. Hermanos, a veces quizás nos va a costar ver a Jesús, pero nos va a hablar. Si usted y yo, nuestros ojos no están todavía dispuestos a ver a Jesús, nos va a hablar. Porque dice que enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué cree que significaron esas palabras para la vida de sus discípulos en ese momento? La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ya? Por eso dije, Jesús vino a ellos, pero no para dar temor, miedo, sino para poner paz. Por eso digo, enseguida Jesús les dijo, les habló, tened ánimo. Dios nos habla esta mañana a nosotros, a mí incluido, y nos dice eso en la cuarta vigilia, tened ánimo. Porque quizás la semana no tiene esperanza. Quizás la semana no hay una respuesta que usted y yo miremos. Quizás la semana no está el trabajo que usted y yo anhelamos. Quizás la semana no está aquello que hemos pedido a Dios. Pero hoy nos dice la palabra, tened ánimos. Porque el que nos va a dar esas fuerzas es Dios. No es lo que la semana, no es como se mire la semana. Es lo que Dios va a hacer en la semana. Es como Dios se va a glorificar en la semana. Quizás la semana se mira, porque apenas mañana es 15 y ya, y vamos, hermano, que así va que dejan los gatos bien rayados aquellos lugares en donde se agarran, ¿verdad? Porque no se quieren caer, ¿verdad? Y el gato se agarra con las garritas y deja ahí todo bien marcado. Pero hoy Jesús nos dice, tened ánimos, tened ánimos. Yo no soy para dar miedo. La palabra no es para infundir miedo, sino por el contrario, para darnos fuerza, para darnos una nueva visión. Entonces dice que estos comenzaron a ver a Jesús. Al momento que Jesús les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis, no les dijo que Él era, ¿verdad? Porque aquí no dice la palabra, yo soy Jesús. No, mire la palabra, las palabras que habló, dijo, tened ánimo. Ahora, ¿cómo habrá sido esa palabra, hermano, que mandó Jesús? ¿Se imagina? Tened ánimo. Y aquellos recibieron la palabra y entendieron, este no puede ser otro, sino al que vimos sanar, al que vimos hacer milagros, al que vimos cambiar vidas, al que vimos que dio pan, al que nos dio estas cestas que hoy traemos aquí. Él es el que nos está hablando, Él es el que nos está diciendo, tened ánimos, hermanos, y usted y yo tenemos que tener ánimos. Esta semana se mira difícil, tengamos ánimo, Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo, hermanos. No hay para pagar aquello, no hay problema, Dios va a hacer algo, hermanos, Dios va a hacer algo. Oiga, Dios va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? No sé. Solo deje que Dios sea el que nos empuje, eso que necesitamos, que nos empuje a estar ahí en el momento de la fe, de esperar en la cuarta vigilia al Señor. No te olvides de mi petición. Dios no se ha olvidado de su petición. Dios la va a mandar y le va a contestar. Cuando usted menos espera, va a comenzar ahí, pero mire, en esos momentos que a veces se miran más difíciles, ve ahí que comienza a temblar todo. Parece que es un grado 7.2, hermanos. En medio de ese temblor, Dios va a poner paz. Y Dios va a hacer que usted y yo miremos a ese Dios poderoso. Siempre, siempre nos ha ayudado. Nunca nos ha desamparado. Oiga, nunca nos ha desamparado. Porque Él es el gran yo soy, dice. Fiel y verdadero, dice su palabra. Fiel y verdadero. Fiel y verdadero.
Entonces, versículo 28, le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire, Jesús le pudo haber dicho: no, Pedro, quédate ahí, hombre. ¿Para qué te vas a venir? Quédate ahí, Pedro, no hay problema, yo ya voy. Pero como Pedro comenzó a ver diferente, hermanos, así como Dios espera que usted y yo miremos diferente esta semana, o este mes, lo que sea, entonces Dios nos va a dejar caminar, hermanos. Jesús estaba ahí, pero Pedro comenzó a ver a aquel que le estaba diciendo: ten ánimo, yo soy, como Dios nos dice ahora. Y entonces Dios nos deja caminar para que nos hundamos. No, el que se hundió fue Pedro, pero no porque Jesús quiso que se hundiera, porque tuvo dudas en su corazón. Hermanos, cuando aprendemos a caminar en la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón, hermanos, si a veces tambaleamos, no es porque Dios quiera que tambaleemos, no, es porque usted y yo comenzamos a tener duda de lo que Dios va a hacer en el camino. Por eso Pedro iba ahí: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: no, ahí quédate sentado, tranquilo, no hay problema. Take it easy. Muy bien. Y entonces Jesús le dijo: ven. Pero ¿por qué Jesús quería que Pedro llegara ahí? Hermanos, porque estar cerca de Jesús cambia las cosas. Por eso es que Dios espera que usted y yo caminemos, hermanos, en la fe. Demos un paso, demos otro y demos. Porque cuando lleguemos a estar cerca de Él, ahí, en el trono de su justicia, ahí cerca donde se siente la presencia de Dios, hermanos, las cosas van a cambiar en nuestro corazón y en nuestra vida. Por eso Jesús le dijo: ven. ¿Tú quieres venir? Ven. Y vas a ver las cosas diferentes. La tempestad siempre estaba. Pero le digo, Jesús vino a ellos. Y estaba la tempestad, sí. Ahí va a estar la tempestad, hermano. Ahí va a estar la falta de pago. Ahí va a estar aquello que no recibimos el sueldo. Ahí va a estar todo aquello que usted quiera. Que ahí está. Ahí está. Pero Dios nos quiere hacer caminar para que cuando estemos ahí cerca de Él, veamos como Él ve las cosas. ¿Cómo miraba ahí Jesús la tempestad? Nada. Jesús no miraba y simplemente estaba ahí confiando en su Padre. Entonces, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire, así como a veces nosotros comenzamos las cosas, vea, no, en el nombre de Dios yo lo voy a hacer. Y caminamos bien y comenzamos, vea, y vamos ahí paso y paso. En el nombre de Dios lo voy a hacer. Y vamos ahí, en el nombre del Señor lo voy a hacer. Y vamos, en el nombre del Señor. Voy a llegar ahí, voy a llegar. Y es cierto, si nos mantenemos. Pero como vienen las multitudes, no despedimos a todas las multitudes. Porque cuando comencemos a caminar en la fe al Señor, tenemos que asegurarnos de haber despedido esas multitudes que nos pueden salir ahí. ¡No, hombre! Eso que estás haciendo no es así, es mentira. Dios no te va a ayudar. Pero si, y volteamos a ver, pero si yo caminé, ya dejé bastante. Pero no. Y entonces Pedro se comenzó a hundir. No porque Jesús quiso, porque su corazón comenzó a dudar. Hermanos, así nos pasa a veces. Decimos: voy a comenzar esto en el nombre del Señor. Amén, qué bueno que lo comencemos. Pero qué bueno que no dudemos tampoco de cómo Dios va a hacer las cosas. Porque en el camino va a venir la tormenta. Va a venir el viento, pero no para asustarnos, no, para darnos ánimo, para darnos fuerza, para darnos, hermanos, todo aquello que pensamos que Él no lo puede dar. No, es que si no trabajo, sí, es cierto, humanamente. Pero cuando usted y yo estamos en los caminos ahora de Dios, tenemos que entender que Dios es el único
que no añade tristeza, dice, en las riquezas que Él manda. Y entonces, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Pero hermanos, no fue el fuerte viento, fue el sonido del viento. Claro, imagínense Pedro ahí, y que luego está la barca, y que luego está Jesús, y entonces tenía que terminar el recorrido, hermanos. Usted y yo hemos sido llamados a ser diferentes, a que vayamos tomados de la mano de Dios, y que aunque hayan tempestades, Señor, me va a zarandear el cuerpo, pero la mano de Dios no la voy a soltar. Porque voy a llegar ahí donde está Él, y ahí en su presencia todo cambia. Y entonces Pedro oía el viento. Y claro, cuando yo oía el viento comenzó a sentir miedo y comenzó a decir, Señor, sálvame. Como me ha sucedido a mí. No, en el nombre del Señor, yo declaro que esta semana va a ser, Señor, la semana como nunca la he tenido. Y así la comienzo, ¿verdad? Señor, gracias a Dios, te bendigo, declaro aquí, declaro allá, confieso esto, confieso lo otro. Pero el miércoles, hermano, ay, Señor, porque ya me comienzo a hundir, Señor. Hermanos, ya el viernes, Señor, sálvame. Porque dejo de ver al Dios que puso eso en mi corazón. Mire, Dios no va a poner nada que no podamos hacer. Porque la palabra dice que Él da fuerzas al que no tiene. Y usted y yo cuando comenzamos algo en el Señor, a veces no tenemos fuerza, hermano, no lo tenemos. Si lo hacemos es porque creemos en aquel que nos da las fuerzas. Pero se nos olvida que es cada día que tenemos que pedir las fuerzas al Señor Todopoderoso, que nos ayude. Señor, este día ayúdame, este día, Señor, este día, solo este día. Y Dios nos va a dar fuerzas. ¿Por qué? Porque usted y yo nos declaramos que no tenemos ninguna fuerza. No tenemos fuerza y no las tenemos. Pero si vamos confiados en el Señor, Dios lo va a hacer. Al momento Jesús extendiendo la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y entonces aquí viene la otra parte. Y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento. Entonces, pero primero tuvo que ir a ellos. Y cuando ya estaba en la barca, porque ahí todavía estaba la tempestad, hermano, y estaba Jesús, ¿verdad? Y estaba la tempestad. Y ahí Jesús. Ah, pero entonces les enseñó. ¿Ya están tranquilos? Porque yo estoy aquí. Sí, Jesús, gracias porque estás aquí con nosotros. Ok. Entonces voy a calmar. Y dice que Dios y Jesús calmó el viento. Hermanos, mientras usted y yo no tengamos paz en nuestro corazón, Dios no puede calmar lo que esté pasando a nuestro alrededor. Tenemos que ir primero al Señor, que nos ayude a calmarnos. Y cuando Dios nos calme, y cuando usted y yo ya estemos, Señor, sí, gracias, yo confío en ti, gracias, Señor, gracias, sé que tú no me vas a abandonar, gracias, mi Dios. Entonces Dios va a calmar lo que puede estar ocurriendo alrededor. El viento se calmó, pero cuando ya Jesús estuvo ahí, ¿por qué? Porque ya no había multitud de pensamientos en nuestro corazón, vea. Y que si Jesús lo hiciera de esta manera, no, no le ponga las maneras a Dios, no le pongamos. Dios lo va a hacer conforme a su voluntad. Entonces los que estaban en la barca vinieron y que dice, le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Cambió o no cambió sus pensamientos? Claro que los cambió. Verdaderamente eres hijo de Dios. Mi hermano, cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, entonces decimos nosotros verdaderamente, verdaderamente Él es el Dios que me sostiene.
A veces la fe en Dios tiene que ser mojada. Para Pedro se tuvo que mojar, hermano. Todo lo que andaba, los caites, no sé qué es lo que andaba, ¿verdad? La ropa, se tuvo que mojar porque se hundió. Nuestra fe tiene que ser mojada a veces para que veamos al Dios que nos sostiene y nos levanta y no nos va a dejar ahí. No, no, no. Véngase mi muñeco, mi muñeca, que aquí está su Padre y nos va a arrullar y nos va a dar de los pechos de su consolación y ahí va a llegar la paz. Ay, Señor, gracias porque sé que tú vas a hacer algo. Esa es la paz de Dios. Señor, gracias porque sé que solo en ti puedo confiar. Dios cambió su corazón, su pensamiento. Gracias, Señor, porque no es por lo que me vayan a aumentar, Señor, es por lo que tú vas a multiplicar con lo que tengo. Dios puso paz en su pensamiento, en su corazón, en su mente. Y eso es lo que Dios espera de usted y de mí. Ahora, mire lo que pasó después. Versículo 34, terminada la travesía, qué momento, vea, para los discípulos, pero para nosotros también. Vinieron a tierra de Genesaret y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia. Oiga, solo noticias buenas llegaron por a toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Pero aquí cambia una cosa. ¿Se acuerda que al inicio le comenté que allá él llegó a sanar? Dice que Jesús tuvo compasión y comenzó a sanar. Él fue a tocar. Jesús fue a tocar. Dice que muchos fueron sanados, los que tocó Jesús. Pero mire, aquí cambia. Y dice, y le rogaban que le dejase tocar. ¿Quiénes tenían que tocar ahora? Los enfermos. Allá Jesús los tocó. Cuando sus discípulos iban ahí, ¿verdad? Y Jesús los fue tocando y los discípulos viendo y miraban, Jesús los tocó. Pero ahora los lleva a sus discípulos otra vez ahí y les dice, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todo lo que lo tocaron quedaron sanos. Hermanos, Dios cambió el pensamiento de estos hombres, no solo en su vida personal, porque comenzaron a ver y a creer y a entender cómo Dios hace las cosas a través de Jesús para ellos, pero hoy a través del Espíritu Santo para nosotros, sino que vio cómo es mejor llegar a tocar. Porque eso de ir a tocar es de un corazón que sabe y sabe y sabe que Dios puede hacer algo por ellos. Claro, allá también Dios hizo algo por ellos. Pero es mejor que nos atrevamos a confiar e ir nosotros a tocar a ese Dios que tanto nos ha ayudado. Cuarta vigilia para nuestra vida. Va a llegar, hermanos. Tiempos perfectos de Dios. Tiempos únicos de Dios. Tiempos que no puede hacer nadie sino solo Dios. De manera que para estos discípulos, pero ahora para nosotros podemos creerle que aunque nos estemos mojando, lo voy a poner de esa manera, los pensamientos de la fe, estamos seguros de una cosa: Dios ahí va a estar y no nos va a abandonar, porque su palabra dice, y yo estaré todos los días de tu vida. ¿Para vernos? No. Para ayudarnos, para fortalecernos, para darnos fe, para que usted y yo veamos a ese Dios que allá lo conocimos de una manera. Así lo conocimos allá, ¿verdad? O si no, no, hermanos.
ese Dios que conocimos allá de esa manera, hoy Dios se muestra como verdaderamente es. Ven, ven. Ah, pero hay agua, Señor. Ven. Ah, ¿y si me hundo? Ven. Porque la victoria de nosotros es estar ahí, a los pies de Dios. Como decía la alabanza, ¿verdad? No hay otro lugar. No quiero ir a otro lugar. No debemos de ir a otro lugar, sino al único lugar que es delante del Dios Todopoderoso. ¿Qué le parece si nos despedimos con esa alabanza esta mañana? Para que usted y yo nos vayamos fortalecidos, creyéndole a ese Dios que nos habló, que Él hace maravillas. Porque yo le voy a decir una cosa, hay momentos tan difíciles, que pensamos que no tienen solución. Pensamos, porque el humano así es, la multitud de pensamientos viene y decimos, no hay solución, Señor, no hay solución. Pero Dios nos dice esta mañana, no importa la tempestad, no importa el lugar, yo vengo a ti para calmar tu vida, para cambiar tus pensamientos y tu corazón, y entonces voy a hacer lo que tengo que hacer. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.